Bueno, esta mañana estamos con, con nuestra serie. Hoy es la última carta de las cartas chiquitas, ¿ok? Estamos viendo las cartas cortas del Nuevo Testamento, que son Segunda de Juan, Tercera de Juan, Filemón y hoy Judas. Cartas cortas. Estamos llamando esto la serie de los postales, porque son cartas que caben en un postal. Vamos a ver el tema que él tiene para nosotros, que es luchemos vigorosamente por la fe. Era su preocupación, que lucháramos vigorosamente por la fe. Y vamos a ver cómo se inicia. Él arranca con un saludo y dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación, que reciban misericordia, paz y amor en abundancia. Qué bueno. Bueno, arranca hablando obviamente a creyentes en Cristo. Y luego se identifica, dice Judas. Pero bueno, nos preguntamos ¿cuál Judas? ¿Cuál Judas? Hay un Judas que era apóstol de Jesucristo. ¿Lo sabían? Judas Iscariote. No es él. Ok. También hubo otro hombre que se llamaba Judas, que fue enviado desde Jerusalén, acompañando a Pablo, para dar mensajes a la gente en Antioquía. Y luego fue como compañero de Pablo, se llamaba Judas. Eso lo encontramos en Hechos 15. Pero hay otro Judas que creo que es el medio hermano de Jesús. Judas, y se identifica como siervo de Jesucristo y hermano, no dice hermano de Jesús, sino hermano de Jacobo. Que vamos a ver cómo cuadra esto. Sabemos que Jesucristo tuvo hermanos, digamos medios hermanos, porque vemos en las Escrituras claramente que José y María tuvieron más hijos después del nacimiento de Jesús. Y lo encontramos aquí en Marcos 6:3 dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Es decir, que José y María tuvieron más hijos después. Por lo menos cuatro hijos y por lo menos 2 hijas, porque hermanas es plural. Entonces eran básicamente una familia normal para ese tiempo. La idea era tener bastantes hijos. Dice también en Mateo 13, la gente dijo: ¿no es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así, ¿de dónde sacó estas cosas? Es interesante, mi mamá bueno, éramos varios, somos 5 hijos en mi familia, tengo 4 hermanas. Y lo milagro es que sobreviví. Estoy aquí vivo. No, mis hermanas me trataron bien. Se abusaron de mí un poquito, pero ya estamos más crecidos. Pero era interesante porque como somos familia, hay como un parecer, somos parecidos. Aunque mis hermanas son personas normales, como que hembras y todas del mismo tamaño. Y ya con el tiempo más gordita. Yo no. Pero físicamente nos parecemos, es decir, en la cara, la nariz, la sonrisa, los ojos, etcétera, nos parecemos. Y mi mamá siempre decía: bueno, es que ustedes todos salieron de la misma fábrica. ¿Cómo no van a tener? ¿Cómo no van a parecer? Y ese es más o menos el argumento que tiene la gente. Es como que, pero si todos esos hermanos salieron de la misma fábrica, ¿cómo es que Jesús es tan distinto, haciendo milagros, haciendo prédicas, etcétera? ¿Qué tiene él de diferente? Porque salió de la misma fábrica. Lo que ellos no saben es que Jesús
fue concebido por el Espíritu Santo y tenía un propósito, era diferente, era Dios hombre. Pero bueno, ahí están. Y nosotros conocimos así, por esa protesta, los nombres de los 4 hermanos de Jesús. Luego los hermanos, dicen las Escrituras que los hermanos de Jesús no creían en Él cuando estaba haciendo su ministerio, estaba viendo sus prédicas. De hecho, fueron una vez con María para buscarlo porque querían llevarlo a casa porque dijeron, Él está fuera de sí. No está bien en la cabeza porque lo que está diciendo no es correcto, vamos a llevarlo a casa. Pero lo que vemos es que después de la resurrección de Jesús, Él apareció a sus hermanos. Sus hermanos lo vieron, resucitado. Y aquí en Hechos 14 encontramos que los apóstoles fueron a Jerusalén, al aposento alto. Había un grupo grande de los apóstoles, otros discípulos, 120 personas en total, y entre ellos, dice aquí en Hechos 1:14, todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Es decir, que los hermanos de Jesús y su madre se contaban entre los seguidores de Jesús, los creyentes, de los primeros creyentes que estuvieron allí cuando nació la primera iglesia en el día de Pentecostés, con la prédica del apóstol Pedro, etc. Entonces, los hermanos de Jesús se convirtieron en sus seguidores y 2 de ellos se destacaron como líderes y tenemos sus escritos. Aquí Judas dice, siervo de Jesucristo, lo mismo dice Santiago. Ustedes saben que Santiago, en el griego, no dice Santiago. Santiago es un invento de Hispanoamérica. No, Iberoamérica sería. Iberoamérica. Porque en España empezaron a llamar al Santo Jacob. Santo Jacob. Entonces, con él los años lo unieron en Santiago. ¿Ok? Santo Jacob. Jacob es el que escribió la carta de Santiago, pero no dice Santiago, dice Jacobo o Jacob. Entonces él se identifica en su carta, dice Santiago o Jacobo, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Pero como sabemos, él en Hechos capítulo 15, el hermano Jacobo, el medio hermano de Jesús, llegó a ser el anciano de la iglesia en Jerusalén que precedía. Hubo un concilio allí y hablaron Pablo, Bernabé, Pedro, pero el que tuvo la última palabra, que resumió todo y tomó la decisión, fue Jacobo. Jacobo, el medio hermano de Jesús. Entonces, ahora estamos viendo que Judas se identifica con su hermano más reconocido, hermano de Jacobo. Así que sabemos que por todos esos factores sabemos quién es el autor de este libro. Bueno, él sigue contando lo que tiene en su corazón. Y luego vamos a hablar un poco de cómo le damos fecha a esto. Pero primero vamos a ver qué es su preocupación. Dice en el versículo 3. Y si tienen Biblias, pueden buscarlo en sus Biblias también. Estamos usando la nueva versión internacional aquí. Dice, queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo y rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendada una vez por todas a los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ok, bueno, expresa su preocupación y es casi como que dice, bueno, quería hablarles muy bonito, pero hay algo
hay un peligro aquí que es muy importante, es urgente. Entonces, en vez de hablar de la doctrina en general, va directamente al grano, hablando de ciertos individuos que se habían infiltrado en la iglesia. Y dice, sigan luchando vigorosamente por la fe, encomendado una vez por todas a los santos. Sigan luchando. Es fácil ser pasivos en la vida. No sé si para usted. Para mí es un problema. Yo soy un tipo demasiado tranquilo. A mí me gusta la paz, me gusta tranquilidad, no me gusta el conflicto. Y si no tengo que hacer algo, de repente no lo hago. Busco la tranquilidad. Pero hay ciertas cosas en que no podemos ser pasivos. Tenemos que ser activos, alertas, vigilantes, ¿no? Vigilando por las cosas. Y la doctrina que nosotros creemos y compartimos es algo muy importante. Así que Judas nos está diciendo que luchemos vigorosamente por la fe, por nuestra fe. Así que cero pasividad. Es interesante aparentemente estos individuos que se han infiltrado ni eran creyentes. Decían que eran como cristianos, seguidores de Jesús, sí, por supuesto, pero no lo eran. Y era un engaño. El doctor, uno de los profesores de nuestro seminario, escribió sobre esta carta, y voy a citar varias cosas que dice él. Se llama Edward Pentecost. Él dice, el gnosticismo declaraba que lo espiritual era bueno y lo material malo. Por lo tanto, lo espiritual debía cultivarse y alimentarse, dándole libertad para alcanzar sus buenas inclinaciones. Pero además, los gnósticos se sentían libres para dar rienda suelta a los deseos de la carne. De esta manera, el centro de esa apostasía consistía en que trocaba la gracia de Dios en libertinaje y lascivia. Judas escribió para advertir a sus lectores acerca de esta doble apostasía de conducta equivocada y falsa doctrina. ¿Ok? Es como decían, bueno, estamos en la gracia de Dios, entonces no importa lo que hagamos porque, bueno, hay libertad en Cristo. Y no sé si ustedes tienen amigos así. Soy libre en Cristo, entonces puedo portarme como un loco. Y eso no es. El Evangelio tiene implicaciones. Si Jesús es mi Señor, tengo que obedecer a mi Señor, Jesús. Entonces, bueno, también este versículo 4 dice que Judas, ellos están señalados para la condenación. Y la condenación de esos maestros falsos, de la cual desde hace mucho tiempo se había escrito, puede referirse a las profecías del Antiguo Testamento, como por Isaías y por Jeremías, o su fin también se predice en el Nuevo Testamento, por Pablo en 2 Tesalonicenses, por Pedro en su segunda carta también. Habla de la condenación de los que son falsos maestros, que andan engañando a los creyentes. Dice aquí que también parte de su apostasía o su falsa doctrina era que negaban a Jesucristo. Y es aquí que tenemos de repente una pista de la fecha de esta carta, porque no hay muchas pistas aquí. Pero pareciera que está citando al apóstol Pedro, porque Pedro escribió 2 cartas y la segunda carta de él fue escrita entre el 64 y el 66 después de Cristo. Así que, y dijo en 2 de Pedro 2, 1 al 3, simplemente escuchen lo que dice aquí. 2 de Pedro 2, 1 al 3. Dice,
En el pueblo judío hubo falsos profetas. También entre ustedes habrá falsos maestros que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Ok, esto es muy parecido a lo que dice Judas. Y Judas luego va a hablar de los que los apóstoles nos advirtieron de eso. Entonces pareciera que Pedro predice o profetiza la llegada de falsos maestros que iban a llegar, una apostasía. Y apostasía es abandonar el camino, básicamente. Apostasía es pararse en otro lugar, es decir, apartarse. Pero parece que Pedro lo predice y aquí Judas dice, ya están aquí, ya llegaron. Entonces probablemente Judas fue escrito después de que Pedro dio esa profecía. ¿Okay? Así que la fecha que dan los que estudian la Biblia es entre el año 67, que es el año después de Segunda de Pedro, y hasta el año 80 puede ser, porque hubo un tiempo allí también de creyentes judíos en el área de Israel. Entonces, bueno, están señalados para la condenación. Obviamente es la condenación de Dios. Ahora, Judas va a empezar a hablar y ustedes van a ver que él está hablando con judíos, personas que conocían bien el Antiguo Testamento. Si no conoces bien el Antiguo Testamento, de repente te vas a perder un poco, porque hace muchas referencias, alusiones a cosas del Antiguo Testamento. Vamos a ver en estos versículos 5 al 7. Dice, aunque ustedes ya saben muy bien todo esto, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir el castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Ok, muy bien. Estos son básicamente ejemplos de la apostasía o el error, el desvío de la gente y básicamente eso es en el Pentateuco. La generación de Moisés, ustedes conocen la historia del Éxodo. Dios rescató a todo su pueblo, los llevó afuera de Egipto y en lo que era un viaje de menos de un mes, llegan a la tierra prometida. Menos de un mes llegan, pero no quieren cruzar el río y tomar posesión. En desobediencia al Señor, no creían en el Señor. Y entonces se desviaron y daban vueltas y vueltas y vueltas, como muchos de nosotros. Muchas vueltas en la vida simplemente porque no querían confiar en Dios. Y al final Dios dice, bueno, todos ustedes que salieron de Egipto van a morir aquí en el desierto. Esta generación va a morir todos. Y solamente 2 hombres de los adultos entraron en la tierra prometida. Y Dios los destruyó porque poco a poco se iban muriendo y murieron todos. Luego el otro ejemplo que usa son los ángeles. Y obviamente estos son los ángeles que se rebelaron contra Dios, se unieron a la rebelión de Satanás y no se mantuvieron en su posición que Dios les había dado, sino que buscaron cambiar las cosas y rebelarse contra Dios. Y dice aquí
que Dios los tiene perpetuamente encarcelados en la oscuridad para el juicio del día, del juicio del gran día. Y eso va a pasar al final de Apocalipsis. Sabemos que hay un lago de fuego preparado para Satanás y sus ángeles. Y ahí van también todas las personas que siguen a Satanás, que no quieren recibir a Cristo. Van a estar allí todos los que han pecado. Y eso es algo seguro. El otro ejemplo es Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, ustedes no sé si conocen la historia, pero estaban en una perversión sexual horrible. No solamente de la homosexualidad, sino la violación de cualquier persona que visitara su pueblo. Los violaban. Y fue una degeneración tan horrible que Dios los destruyó con fuego y azufre. Todo esto nos comunica que cuando la gente está en rebelión contra Dios, Dios va a venir con sus consecuencias, el juicio. Entonces la rebelión contra Dios tiene consecuencias. Ese es su punto. Cuando vemos la apostasía en el pasado. Luego vemos la apostasía en el presente. En el presente. Y vamos a ver aquí en esta parte entre el versículo 8 y el versículo 16, vamos a ver 4 verdades que describen esas personas en el presente de las cuales Judas está advirtiendo. Y el número 1 aquí es que rechazan la autoridad, cualquier autoridad. Dice, de la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo despreciando la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo que el Señor te reprenda. Esto, en cambio, maldicen todo lo que no entienden. Y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Bueno, muy bien. Bueno, esto nos recuerda muy bien a lo que está pasando hoy en día. Hay iglesias donde los pastores, particularmente en la televisión, ellos andan en guerra espiritual, atando a Satanás, reprendiendo a los demonios y a todos, y como si fueran ellos una autoridad, y no lo son. La Biblia nunca nos dice que nosotros debemos atar a Satanás. ¿Lo han escuchado? Satanás, yo te ato. Bueno, si tú estás orando a Satanás, algo anda muy mal. Número 1, no hables con Satanás. No te metas con él. Jesucristo, cuando estaba echando fuera demonios, lo acusaban de estar del lado de Satanás, de echar fuera demonios con el poder de Satanás. Pero él dice, no, si un hombre entra en una casa para robar la casa, primeramente tiene que atar al dueño de la casa. ¿Cuál es la implicación? Que Jesús había atado a Satanás. Es decir, él tiene autoridad sobre Satanás. Ok. Pero eso quiere decir que tú tienes autoridad sobre Satanás. No. El que sí tiene autoridad es el Señor Jesús. Hay que reconocer quién es el que tiene la autoridad. Yo no. ¿Ok? Dios existe y no soy yo. Yo soy yo. Yo estoy bajo la autoridad de Jesús y ustedes también. Pero estas personas iban como jactándose que tenían autoridad y hasta dice maldiciendo a los seres seres celestiales. Era una marca de su cosa allí. Pero bueno, nosotros no debemos seguir su ejemplo. Otra vez el doctor Pentecost dijo acerca de esto, porque esto es un poco difícil, el versículo 9. Dice, el arcángel Miguel fue enviado a sepultar el cuerpo de Moisés, pero según una tradición judía. El libro pseudográfico de la Asunción de Moisés.
el diablo disputó con el arcángel por el cuerpo, aparentemente reclamando el derecho de disponer de él. Pero Miguel, aunque era poderoso y investido de autoridad, no se atrevió a disputar con Satanás. Así que dejó el asunto en manos de Dios, diciendo: el Señor te reprenda. Los falsos maestros de los que habla Judas no tenían respeto por la autoridad ni por los ángeles. Así que este es algo que si ustedes lo buscan en la Biblia, no tenemos esos detalles, porque en el Pentateuco solamente nos dice que Dios sepultó a Moisés allí y Moisés no entró en la tierra prometida. No da esos detalles. Pero la tradición oral judía tenían esa tradición que decía que el arcángel Miguel tuvo ese conflicto con Satanás. Entonces, lo que está Judas está citando algo de la tradición oral que conocían los judíos de aquel tiempo. Pero no está diciendo que necesariamente, no está citando un libro que debe formar parte del canon. Ese es una cosa que a veces la gente se confunde con eso. Pero según esa literatura que es intertestamentaria judía, como primera de Enoch, Miguel era uno de 7 arcángeles de Dios. Pero esas son cosas que no están necesariamente en la Biblia. Pero el punto aquí, no hay que perder el punto que está haciendo Judas. Está diciendo que los apóstatas o los falsos maestros no respetan cualquier autoridad ni la autoridad de Dios. Hay que saber quién es uno. Y el que tiene la autoridad es Jesús. Y eso es lo que vamos a ver al final de la carta también. Bueno, entonces rechazan cualquier autoridad. Luego, el número 2 es que andan en el error. Andan en el error. Dice: hay de los que siguieron el camino de Caín. Por ganar dinero se entregaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Coré. Okay, ustedes saben quiénes son: Caín, Balaam, Coré. ¿Coré? No, coreano no. Coré. Ok. Coré era un levita. Pero estos son, digamos, los villanos del Pentateuco. Caín, ¿por qué? ¿Qué hizo él? Mató a su hermano. ¿Y por qué es su hermano? Porque es Dios quien da la vida. Y si uno quita la vida, uno va en contra de lo que Dios ha hecho. Si Dios ha creado a mi hermano o mi vecino, mi prójimo, no lo voy a quitar esa vida que Dios le ha dado. También menciona a Balaam. Balaam era un profeta falso de un país vecino de los israelitas, y lo contrataron a él como falso profeta para dar una maldición de Dios sobre el pueblo de Israel. Entonces él se monta ahí y le pagaron bien. Fue allí para hacer su maldición sobre Israel, y lo que le sale de la boca es una bendición. Es decir, el Espíritu Santo tomó control de él y se convirtió en bendición. Pero es un mal ejemplo, es un ejemplo de una persona religiosa que anda motivado por el dinero, la ganancia. Y ese es un error. No sé si ustedes lo han visto hoy en día. Hay pastores, hay iglesias donde los líderes de esas iglesias son millonarios. Tienen aviones privados, tienen palacios, tienen colecciones de carros clásicos. Bueno, obviamente, ellos están en eso, motivados por el dinero. Y eso es un error, el error de Balaam. También menciona el ejemplo de Coré. Coré, ustedes saben que cuando el pueblo judío estaba en el desierto, andando allí, los mediadores entre Dios y el pueblo era Moisés y Aarón. Eran de la tribu de Leví.
los levitas. Había otro, uno de los levitas era Coré. Y Coré les dijo, bueno, ¿qué es eso? Nosotros somos levitas también. Y de hecho Dios dijo que nosotros íbamos a ser una nación de sacerdotes. ¿Por qué ustedes tienen que ser los líderes? Yo quiero ser el líder. Y hubo como un levantamiento, bueno, un golpe no golpe de estado, pero golpe de templo, no sé, golpe de tabernáculo. Y luego Moisés y Aarón dicen, bueno, ok, vamos a dejar que Dios decida. Ustedes se ponen allá y nosotros acá, y ustedes prenden su lámpara y nosotros la nuestra, y vamos a ver qué hace Dios. La tierra se abrió y tragó a Coré y a toda su familia. Ok, podemos decir que Dios decidió. Ok, fue un error. Fue un error no simplemente aceptar la voluntad de Dios, porque Dios había escogido a Moisés y a Aarón. ¿Porque eran mejores? No, porque Dios lo escogió. Entonces hay que respetar a Dios y no caer en el error. Bueno, otra descripción de este grupo es que son fracasos como líderes. Son fracasos como líderes. Dice en el versículo 12, estos individuos son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en parranda las fiestas de amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando debieran darlo. Están doblemente muertos, arrancados de raíz. Son violentas olas del mar que arrojan espuma en sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes están reservadas eternamente la más densa oscuridad. Ok, está dando varias metáforas, ¿no? Comparando a esos líderes con varias cosas. Bueno, primero, cuando dice un peligro oculto, literalmente dicen que son manchas. Un peligro oscuro, en la palabra se refiere a un, ¿cómo se llama? Un arrecife. Que parece una mancha. Cuando el barco va, ven como una mancha por ahí, pero es un peligro, porque es un arrecife que llega así muy arriba, puede causar inundar o dañar el barco, ¿no? Encallar. Ajá. Entonces es un peligro oculto, una mancha. Es decir que, parece, ve eso que no es nada, pero sí. Luego cuando dice, buscan solo su propio provecho, literalmente dice, ellos pastorean a sí mismos. Ellos pastorean a sí mismos. Y cuando hay un pastor cuidando ovejas, ¿qué hace? ¿Para qué sirve el pastor? Para cuidar a las ovejas. Un pastor que no le importa las ovejas, sino se cuida a sí mismo, ¿sirve como pastor? No sirve. No sirve. Entonces es un pastor, pero no sirve. Este es el punto, que esas personas son personas fracasadas en su liderazgo. Los compara a nubes. Una nube llega, ¿por qué? Porque trae lluvia. Una nube que no trae lluvia no nos sirve. Es bonita, pero no sirve. Dice árboles que no dan fruto. Un árbol que debería dar fruto, que no da, ¿sirve? No. Se ve bonito, pero no sirve. Olas violentas arrojando espuma. Mucha acción, mucho ruido, mucha espuma, se ve fantástico, pero no hacen nada. Habla de estrellas fugaces. Ustedes saben que las estrellas están podemos verlos, y son las estrellas que ubican a los navegantes. Los navegantes pueden guiarse por las estrellas, pero uno puede guiarse por una estrella fugaz. No, es bonita, es fantástico, pero no nos guía, no sirve, no es una estrella, es otra cosa, es un engaño. Así que, en fin, el punto de Judas es que estas personas
a lo mejor hacen mucha bulla, tratan de engañar, pero no sirven. Número 4. Son impíos egoístas. Versículos 14 y 16. También Enoc, el séptimo patriarca a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Miren, el Señor viene con millares y millares de sus ángeles para someter a juicio a todos, para reprender a todos los pecadores impíos por todas las malas obras que han cometido, por todas las injurias que han proferido contra Él. Estos individuos son refunfuñadores y criticones, se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventajas. Ok, bueno, no son personas muy chéveres, ¿verdad? No está siendo positivo con esas personas. Aquí menciona a Enoc, y si vemos las genealogías en el libro de Génesis, vemos que Enoc fue el séptimo patriarca a partir de Adán, la séptima generación. Y otra vez, él está citando no a Génesis, sino la tradición oral de los judíos. ¿Okay? Esa profecía también se graba en un libro apócrifo que es Enoc. ¿Okay? El libro de Enoc. Pero no quiere decir que ese libro sea inspirado. ¿Okay? Pero el evento sí lo está afirmando Judas. De hecho, el doctor Pentecost dice otra vez, el juicio de los apóstatas se menciona en los versículos 4 al 7 y el 13, y afirma que ahora con una referencia a una profecía antidiluviana hecha por Enoc, el séptimo desde Adán, en Génesis 5. Sin embargo, los eruditos están perplejos por la ausencia de toda referencia a esa profecía en el Antiguo Testamento, debido a que la afirmación de Judas es similar a un pasaje del libro apócrifo Enoc 1, versículo 9, escrito antes del 110 antes de Cristo y probablemente conocido por los cristianos primitivos. Muchos asumen que Judas tomó una cita de este libro. Otros opinan que la diferencia entre las palabras de Judas y el libro de Enoc indica que Judas recibió la información acerca de Enoc directamente de Dios, o que bajo inspiración divina registró una tradición oral. Ninguno de estos puntos de vista afecta la doctrina de la inspiración de manera adversa. Si Judas citó el libro apócrifo, estaba afirmando únicamente la verdad de esa profecía y no avalando el libro completo de Enoc. Y lo podemos comparar con la cita de Pablo, cuando Pablo cita a un poeta cretense, Epiménides, en Tito, capítulo 1, versículo 12. Él cita a Epiménides, pero Pablo no estaba diciendo que toda la escritura de Epiménides era palabra de Dios. ¿Entiende la diferencia? Muy importante entender eso. También los describe como egoístas, son refunfuñadores o murmuradores, ¿verdad? Criticones. Otra versión dice querellosos, como que pelean, ¿no? Se dejan llevar por sus propias pasiones, es decir, son personas que siguen sus deseos naturales sin ningún problema. Hablan con arrogancia, son personas infladas, impresionadas consigo mismos. Adulan a los demás para sacar ventaja. Son insinceros y buscan aprovecharse de la gente. Wow, no sé cuántas personas han caído bajo la influencia de los televangelistas que están en la televisión y dicen, y te dicen lo que tú quieras escuchar. Dios te va a bendecir, Dios tiene grandes cosas para usted y usted solo tiene que poner su semilla para que el Señor lo bendiga, lo multiplique por 100 veces. Entonces manda su dinero a mi ministerio.
y se hacen ricos, pero adulándote. Te dicen lo que tú quieras escuchar. Lo importante para ellos al final es recibir tu plata. ¿Ok? No caigamos en esto, hermano. Eso no es una persona que está enseñando la verdad. Es una persona que no sirve porque es un egoísta, básicamente. Bueno, sigamos hablando de cómo podemos nosotros evitar la apostasía. ¿Cómo lo podemos evitar? Y vamos a ver 3 cosas. Número 1, recordarnos de la enseñanza de los apóstoles. Dice en el versículo 17, ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente a los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les decían, en los últimos tiempos habrá burladores que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que causan divisiones, se dejan llevar por sus propios instintos, pues no tienen el Espíritu. Así que lo que nosotros estamos haciendo en nuestra iglesia, poniendo atención especial a la Biblia y al Nuevo Testamento que nos enseñan acerca de Jesucristo, eso es la enseñanza de los apóstoles. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar la Biblia con ganas. Hay que también repasar a cada rato lo que es nuestra enseñanza para no perdernos. Lo interesante, mencionamos antes a 2 de Pedro, en el 2 de Pedro 3 dice esto, vamos a ver si suena parecido. Dice 2 de Pedro 3 y 4, ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona, es lo que dice Judas, que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de la promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Y eso es algo, casi palabra por palabra, Judas está diciendo lo que dijo Pedro. Así que Pedro, uno de los apóstoles, sí nos dijo que falsos profetas y maestros iban a venir. Lo que está diciendo Pedro se está cumpliendo. Lo que está diciendo Judas también se está cumpliendo. Y dice aquí que ellos no tienen el Espíritu. Al final dice, no tienen el Espíritu. No son creyentes. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es imposible. Cuando uno acepta a Cristo, tiene su Espíritu Santo. Bueno, sigamos. Que aquí son 25 versículos, pero hay mucho contenido, ¿no? Número 2, podemos nosotros nutrirnos espiritualmente. No solamente estar atentos a la enseñanza de los apóstoles, sino también nutrirnos. Dice, ustedes en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos conceda vida eterna. Ok, aquí al final habla de la vida eterna, algo que nosotros como creyentes en Cristo que recibiremos después de esta vida. La promesa es que al poner nuestra fe en Cristo, al morir, yo voy a tener la vida eterna. Así que estamos esperando esa vida eterna. Pero enfatiza que es por misericordia. No lo estoy esperando que, bueno, yo voy a portarme bien para ver si de repente, quizás, tal vez Dios me acepte, me reciba y me dé vida eterna. La vida eterna se recibe por misericordia, por gracia, no por obras. Y entonces Judas dice, mientras tanto, es decir, de aquí, de este momento hasta mi muerte, puedo hacer estas cosas, o podemos hacer estas cosas: mantenernos en el amor de Dios, edificarnos sobre la base de nuestra fe y también orar en el Espíritu. Y como creyentes tenemos el Espíritu Santo. Cuando oramos, el Espíritu Santo está con nosotros, intercediendo con nosotros.
Así que parte de mantenernos, de tener victoria y defendernos en contra de la apostasía es nutrirnos espiritualmente. Bueno, y la tercera cosa que podemos hacer, versículo 22, dice, tengan compasión de los que dudan, a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego, compadézcanse de los demás, pero tengan cuidado, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. Ok, hay algo que podemos notar aquí. Aquí hay básicamente tres grupos. Primero es los que dudan. Y estos son creyentes que han sido engañados por esos apóstatas. ¿Ok? Los que dudan, que bueno, pero ¿será así? ¿Será cierto lo que están diciendo? No. Nosotros tenemos que tener compasión de ellos, no rechazarlos, decir, tú eres un pecador, fuera de aquí, Satanás. No. Hay que mostrar compasión y luchar con ellos y razonar con ellos y enseñarles. El otro grupo dice otros, sálvenlos arrebatándolos del fuego. Está hablando de no creyentes que van rumbo al infierno. Es decir, personas que a lo mejor están siguiendo falsa doctrina, pero no han conocido a Cristo. Hay que tener compasión de ellos. Y luego dice los demás. Y aparentemente esa es una referencia a la misma gente que no conoce a Cristo, que está predicando esa falsa doctrina. Y los apóstolas, a los herejes, que han sido profundamente contaminados por la mentira y la falsa doctrina. Y aquí dice, aborrezcan hasta la ropa que haya sido contaminada por su cuerpo. A veces la ropa es una referencia a la conducta de la persona. Pablo dice que nosotros debemos poner la ropa del hombre nuevo y habla de un comportamiento diferente del creyente. Así que es su conducta a lo mejor que es contaminada y nosotros no debemos seguir ese ejemplo. Entonces debemos tener compasión hacia los que han caído en la trampa de esos hombres. Mostrándole compasión. ¿Okay? Eso es importante que nosotros entendemos que si alguien no está muy clara en su fe, hay que enseñarle, hay que tener paciencia. Y bueno, gracias a Dios que mucha gente tuvo paciencia conmigo en mi crecimiento espiritual, porque yo pasé también momentos que yo no entendía nada y no vivía bien, pero los hermanos me instruían. Entonces, bueno, tenemos ese ejemplo de las epístolas donde hay compasión. Bueno, al final lo que tenemos es la victoria sobre la apostasía. Si ustedes pueden ver su Biblia, no sé, si no, pueden escuchar. Dice, al final, dice en los últimos dos versículos, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Como creyentes tenemos como algo muy, muy común. Decimos, gloria a Dios. Ustedes lo dicen. Pero lo embelleza con muchos detalles más. Dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha, con alegría y con su gloriosa presencia. Él elabora quién es Dios. Es Dios que tiene poder para protegernos, para que no nos caigamos. Y en este contexto, caernos sería caer en la falsa doctrina y desviarnos por una cosa que no es. Y también dice establecerlos sin tacha, y eso es
hablando de nuestra santidad, de no pecar, de no caer en pecado. Es decir, no caer en falsa doctrina y no caer en el pecado. Pero ¿quién hace eso? Dios. Dios lo hace en nosotros. Y luego al final dice y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Y eso me hace pensar que a veces pensamos que ser un creyente es ser muy serio. Aquí está diciendo que debemos ser santos, pero también con alegría, con gozo. Porque si tengo mis pecados perdonados, ¿cómo no voy a tener alegría? ¿Cómo no voy a estar bien? Si Dios me está proveyendo todo lo que necesito en esta vida, ¿cómo no voy a tener alegría y gozo? Ok, lo normal, lo natural de un cristiano es ser santo, de no pecar, pero también de tener alegría. Las dos cosas. Y es Dios que está obrando esto en nosotros. Así que así es nuestro Dios. Y luego dice el versículo 25, sea la gloria, pero no solamente la gloria, sino la majestad, el dominio, la autoridad por medio de Jesucristo. Dios es glorificado a través de su Hijo. Dios mandó a Jesucristo para que Dios recibiera la gloria. Y qué interesante que todo este énfasis en Jesús es el opuesto de lo que es la apostasía, porque los apóstatas, según el versículo 4, negaban a Jesucristo. Nosotros no estamos negando a Jesucristo, lo estamos exaltando y reconociendo por la autoridad que Él es. Y luego dice que eso no es algo de ahora, sino de siempre. Dice, antes de todos los siglos, en la eternidad pasada, ahora, la actualidad, este momento, y para siempre, la eternidad, el futuro. Es decir, lo que Jesús, quién es, y lo que Él va a hacer, es algo eterno, mucho más allá de nosotros. Así que Él merece nuestro honor y merece que nosotros lo sigamos.